No importa cuándo veas esto, las matemáticas siempre tendrán la misma respuesta. Bienvenido a Problemas de Oposiciones. En este problema de Castilla y León, de la oposición del año 2024, teníamos que determinar cuántos alumnos habían aprobado, suspendido o no se habían presentado a un examen. Teníamos que hacer todo ello a partir de las condiciones iniciales del enunciado, que a priori parecían insuficientes, pues tenemos 3 incógnitas y únicamente teníamos una ecuación. Vamos a ver cómo solucionamos este problema y cómo resolvemos el ejercicio. Comenzamos leyendo el enunciado, donde nos dicen que de los resultados de un examen universitario queremos saber el número de aprobados, suspensos y el número de no presentados. De estos 3 números sabemos que son números primos y distintos. Vamos a llamar S al número de suspensos, A al número de aprobados y N al número de no presentados. Vale. De estos 3 números sabemos que son números primos y distintos, ¿vale? Entonces de esto nos dicen que S, A y N son primos y además S es distinto de A, que es distinto de N. Vale. ¿Qué más nos dicen? Y además, si multiplicamos el número de aprobados, es decir, A por la suma del número de los aprobados y de los no presentados, es decir, A más N, se obtiene en una cantidad superior en 120 al número de suspensos, es decir, esto es igual a 120 más S. Perfecto. Nos pregunta cuáles son estos 3 números y ya todas las soluciones del problema justificando que no hay más. Bien, ¿cómo vamos a comenzar a resolver esto? Vale, pues en este momento nos tenemos que fijar en que tenemos 1, 2 y 3 incógnitas. Normalmente, para poder resolver una ecuación o un sistema de ecuaciones, necesitamos tener el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Sin embargo, en las ecuaciones diofánticas esto no es así, debido a que incluimos también una nueva restricción, que es que los números que son las incógnitas, los que buscamos, tienen que ser números enteros o incluso en algunas circunstancias naturales, como en este caso, pues es evidente que no puede haber un número ni de suspensos, ni de aprobados, ni de no presentados. Aún así, en muchas ocasiones, las ecuaciones diofánticas tienen solamente 2 incógnitas. En este caso tenemos 3, lo cual resulta un problema. Sin embargo, vamos a eliminar la primera incógnita gracias a estudiar la paridad de las 3 incógnitas. Así vamos a ver si una de las incógnitas es par, si las otras tienen que ser pares o impares, y vamos a ver lo que pasa cuando es par y lo que pasa cuando es impar en cada caso. Me gustaría en este punto recordar cuáles son los números primos, ¿vale? Sé que es algo muy lógico y muy evidente, pero los números primos son aquellos que solo son divisibles por sí mismos y por 1, ¿vale? Estos números son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, 17, etcétera, ¿vale? Me gustaría destacar aquí algo que, insisto, seguro que para muchos es evidente, ¿vale? Pero el 2 es un número primo. Y además tiene la propiedad de que es el número primo, el único número primo par, ¿vale? Esto es fundamental para la resolución de este problema, pues si demostramos que A, N o S tiene que ser par, eso quiere decir que tiene que ser 2. Pues como A, N y S son números primos y 2 es su único número primo, no hay otra opción, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar a hacer este estudio de paridad del que os estoy hablando. Vamos a empezar por S. Vamos a ver lo que pasaría si S fuese par, ¿vale? Si S fuese par, esto implicaría que S tiene que ser 2, por ser 2 el único número primo par. En este caso, 120
más S sería 122, que seguiría siendo par. Como 122 es par, se tiene que cumplir que A por A más N, ¿vale? Vamos a estudiar esto como dos números, ¿vale? Como el producto de dos números, que son A, que es primo, y A más N, que puede ser o no ser primo, ¿vale? Porque la suma de dos números primos nos puede volver un número primo o un número no primo, ¿vale? No lo sabemos, pero nos da un poco igual. Lo que me gustaría que quedase claro aquí es que esto vamos a estudiar como el producto de dos números, el número A y el número A más N, ¿vale? Para que el producto de dos números sea par, se ha de cumplir que al menos uno de los dos números sean pares. Entonces, se podría dar el caso de que A fuese par, ¿vale? Lo que implicaría inmediatamente que como A es primo, que A tiene que ser 2. Esto no nos sirve, pues del enunciado sabemos que A tiene que ser distinto de S, ¿vale? Entonces, ya no nos sirve, porque A sería 2 y S sería 2. Vamos a estudiar lo que sucedería si A más N fuese par. Vale. Si A más N fuese un número par, ¿vale? Lo que nos quedaría en la ecuación sería que A por A más N tiene que ser igual a 122, ¿vale? En este caso, lo que sucede es que el producto de dos números, uno primo y otro que puede ser o no ser primo, tiene que dar 122. Si factorizamos el 122, ¿vale? Nos va a dar 2 por 61. Y aquí nos encontramos directamente con varias contradicciones, porque estamos diciendo que el producto de dos números tiene que ser 122, ¿vale? Es decir, que estos dos números tienen que ser factores de 122. Y 122 se da la casualidad de que solo tiene dos factores, que son 2 y 61. Por tanto, aquí A tendría que valer 2 y A más N tendría que valer 61, ¿vale? Esto sucede así porque A más N siempre tiene que ser mayor o igual que A, ¿vale? Por ser A y N números naturales. Entonces aquí llegaríamos a que A tiene que ser 2, ¿vale? Lo cual sabemos que no se puede cumplir porque A tiene que ser distinto de S, ¿vale? Por tanto, llegamos a la conclusión de que S no puede ser par. Es una cosa inválida, ¿vale? Porque da igual la paridad que tengan A y N, llegamos siempre a soluciones inválidas, ¿vale? Bien, vamos a ver lo que sucedería ahora si S fuese impar. Si S fuese impar, ¿vale? Entonces, 120 más S sería también impar. Y por tanto, se tendría que cumplir, ¿vale? Para que el producto de dos números, de nuevo aquí, A y A más N, sea impar. Y se tiene que cumplir sí o sí que tanto A como A más N tienen que ser impares, ¿vale? Entonces, se tiene que cumplir simultáneamente. Entonces, A tiene que ser impar y A más N también tiene que ser impar, ¿vale? Y esto es súper potente, porque si A es impar y A más N tiene que ser impar, entonces N tiene que ser par. Y si N es par, el único número primo par es 2, por tanto N tiene que ser 2. Podemos replantear ahora nuestra ecuación como A por A más 2 igual a 120 más S. Y ahora tenemos que estudiar si esto tiene alguna solución, porque podría también no tenerlas, podría tener infinitas soluciones, no lo sabemos a priori, ¿vale? Entonces, en este punto lo que tenemos que resolver es una ecuación diofántica, ¿vale? Que tiene dos incógnitas, A y S, ¿vale? Es muy sencillo resolver algunas ecuaciones diofánticas, sobre todo las del tipo AX más menos BI, ¿no? Más menos A más BI igual a C, ¿vale? Esto hay métodos para resolverlas y son sencillas. Simplemente se basa en encontrar una solución particular, ¿vale? De esta ecuación y con eso ya prácticamente la tenemos resuelta, pero en este caso nuestra ecuación no es de este tipo, porque si desarrollamos esto nos queda A cuadrado más 2A
igual a 120 más S, ¿vale? Entonces aquí tenemos una ecuación diofántica, pero de segundo grado, ¿vale? Esto no va a ser tan sencillo de resolver a priori. Una cosa que se hace habitualmente en las ecuaciones diofánticas es intentar transformar todo lo que podamos a productos. Porque si conseguimos poner que el producto de varias cosas es igual a un número, ¿vale? Como en este caso, eso implica que los números que están en el producto tienen que ser factores, ¿vale? De este número. Y eso es súper potente, porque eso nos permite factorizar este número y determinar cuáles tienen que ser esos multiplicandos. Bien, en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer para transformar aquí sumas en productos? Pues pasar el 120 restando a este lado y ver si podemos factorizar lo que tenemos a la izquierda. Vamos a hacerlo en la siguiente página, eso. Lo pegamos aquí, venga. Bueno. Y vamos a intentar factorizar lo que tenemos a este lado, ¿vale? A cuadrado más 2a menos 120 igual a 0. Esto implica que a tiene que ser igual a menos 2 más menos la raíz de 4 menos 4 por a por c más 480 partido de 2. Esto es menos 2 más menos 22 partido de 2, que nos da menos 1 más menos 11, ¿vale? Y esto de soluciones nos da 10 y menos 2. Bien. Voy a hacer un poquito más pequeño, porque simplemente un cálculo auxiliar, ¿vale? Y por tanto, a cuadrado más 2a menos 120 lo pueden factorizar como a menos 10 por a más 2 igual a s. Y esto es súper potente, porque ahora a lo que llegamos es que s tiene que ser igual al producto de dos números. Y por tanto, esos dos números tienen que ser factores de S. Vale. Podríamos pensar que llegamos aquí a un callejón sin salida, ¿vale? Sin embargo, S es un número primo. Y esa condición es mucho más potente de lo que puede parecer en un primer momento. ¿Por qué? Porque que un número sea primo, recordemos, quiere decir que únicamente tiene por factores a el mismo y a 1. Es decir, que uno de estos multiplicantes tiene que ser 1 y el otro tiene que ser S. Entonces no sabemos cuál va a ser 1 ni cuál va a ser S, ¿vale? Pero sabemos que uno de ellos tiene que ser 1 y el otro S, ¿vale? Y si pensamos un poco, podemos deducir cuál es 1 y cuál es S. Porque S tiene que ser primo y tiene que ser positivo, ¿vale? Como tiene que ser positivo, entonces, del otro lado, A menos 10 y A más 12 tienen que ser los dos positivos, los dos negativos, ¿vale? Como A también tiene que ser positivo, ¿no? Por el sentido físico del problema, A más 12 tiene que ser positivo. Y como A más 12 es positivo, entonces A menos 10 también tiene que ser positivo. Conclusión, S es positivo, A más 12 es positivo y A menos 10 es positivo. Como A menos 10 y A más 12 tienen que ser positivos y uno de ellos tiene que ser 1 y el otro tiene que ser S, pues A menos 10 tiene que ser más pequeño que A más 12 y por tanto A menos 10 tiene que ser 1 y A más 12 tiene que ser S. De aquí se concluye que A tiene que ser igual a 11, lo cual tiene sentido porque nos da un número primo, y sabiendo que A es 11, S tiene que ser igual a 23. Y con esto terminaríamos nuestro problema, ¿vale? Nos faltaría quizás escribir un párrafo justificando por qué no tenemos más soluciones que n igual a 2, A igual a 11 y S igual a 23. ¿Por qué no tenemos más soluciones? Pues podemos decir que estudiamos todos los posibles casos, ¿vale? Que fueron que si S es par, donde demostramos que no había soluciones para el problema, y si S es impar,
S no puede tomar un valor que no sea ni par ni impar, ¿no? Entonces, estudiamos todos los posibles valores de S en ese caso, ¿vale? Y con ese impar no hicimos ninguna cosa rara, simplemente replanteamos la ecuación, ¿vale? Operamos, después factorizamos este polinomio que nos quedó aquí y transformamos la ecuación en esta. No hicimos nada extraño, ¿vale? Bueno, decir que si S es impar, N tiene que ser 2. No hay otra opción, ¿vale? Entonces, planteamos el problema, ¿vale? Y la única opción para que esto sea cierto es que a menos 10 y a más 12 sean factores de S. Y eso solo puede suceder siendo S un número primo si uno de ellos es 1 y el otro es S, ¿vale? Y en este caso, a menos 10 tenía que ser 1 por ser menor que a más 12, que va a ser S. Y por tanto, no hay más soluciones, por ser S un número primo. Espero que hayáis entendido el problema y el vídeo os haya sido de utilidad. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente.